Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy es nuestra sexta clase del trabajo social y el bienestar social. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para el trabajo social, que es la ética. Vamos a estar hablando un poco sobre el código de ética para los trabajadores sociales y cuál es la diferencia entre la ética y la moral. Entonces, vamos a empezar. La ética y la moral. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y las relaciones con las nociones del bien y el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La palabra ética proviene del latín éticos, que a su vez procede del griego antiguo éticos, derivado de ethos, que significa carácter o pertenencia al carácter. Entonces quiere decir que la ética tiene que ver con nuestro carácter. La moral es el conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que rigen el comportamiento de una sociedad o individuo, ayudando a distinguir el bien del mal dentro de un contexto cultural específico. La moral se define como el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. La ética define los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. Por ejemplo, cuando hablamos de ética, hablamos de que tenemos que seguir las reglas del lugar en donde estamos trabajando. Les voy a dar un ejemplo. Un profesional médico puede ser cristiano, entonces por su moral, digamos que llegó una paciente con una infección dentro de ella porque se produjo un aborto, hizo un aborto. Entonces, moralmente el doctor se debate entre lo que él cree que es correcto, que es no abortar, pero también su ética como médico lo lleva a que él tenga que aprender a atender a la paciente, aunque la paciente haga lo que haya hecho, ¿verdad? Entonces, en tu trabajo tiene que seguir las normas, tiene que seguir las reglas del trabajo y podríamos decir, am, pero ese doctor es cristiano. Sí, es cristiano, no es que está practicando el aborto, pero éticamente tiene que ayudar a esa persona que se provocó el aborto, porque la ética como profesional médico le requiere que atienda al paciente sin tener nada que ver con la cultura, la religión o la tradición. Entonces, éticamente, ese doctor está obligado a tratar todo tipo de pacientes. Como trabajadores sociales, nosotros también vamos a tratar todo tipo de pacientes. Entonces es importante enfatizar que la ética en muchas ocasiones va a intervenir con lo que pensamos moralmente. Eso no quiere decir que vamos a permitirnos o a darnos el permiso de hacer algo incorrecto. Por eso es importante saber que las normas de ética se siguen de una u otra manera, pero sin embargo nuestra moral nos está indicando otra cosa. Entonces nosotros somos trabajadores sociales cristianos. Nos vamos a seguir la ética del trabajo, pero también tenemos una moral que estamos cuidando. Entonces vamos a atender a nuestros pacientes con amor, con respeto, pero también siguiendo las reglas o las normas que la institución o el lugar en donde nosotros estamos haciendo nuestra práctica se requieran, siempre y cuando no pongamos nuestros valores personales sobre la ética. ¿Sí, sí me explico un poco? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a ir con el next slide. Dice, las responsabilidades éticas de nosotros los trabajadores sociales hacia los clientes. Uno, como trabajadores sociales, tenemos el compromiso con los clientes, que es la responsabilidad principal de los trabajadores sociales, es de promover el bienestar de los clientes. En general, los intereses de los clientes son primarios, o necesitamos tener un compromiso con ellos y somos responsables de promover el bienestar social de ellos. Dos, autodeterminación. Los trabajadores sociales respetan y promueven el derecho de los clientes a la autodeterminación y asistir a los clientes en sus esfuerzos para identificar y clarificar sus objetivos.
Los trabajadores sociales pueden limitar el derecho de la autodeterminación de los clientes si a juicio profesional del trabajador social es el accionar de los clientes o su accionar potencial plantea un riesgo serio presiblemente o inminentemente para sí mismos u otros. Entonces es importante como trabajadores sociales enseñarle al cliente a ejercer un respeto y también promover el derecho hacia ellos. Esto es parte de la autodeterminación. Número 3, consentimiento informado. Los trabajadores sociales deben suministrar servicios a los clientes solo en el contexto de una relación profesional basada cuando sea apropiado, en un consentimiento válido informado. En la mayoría de lugares donde estamos haciendo nuestra práctica, van a tener lo que le llaman el consentimiento del cliente. Entonces, ustedes les van a dar, o el contrato de confidencialidad también, les van a dar ese contrato a su cliente en donde ellos van a firmar ese consentimiento informado de que ustedes pueden, como trabajadores sociales, vamos a utilizar un lenguaje claro, comprensible para informar a los clientes el propósito de los servicios. Va por escrito, ¿ok? La mayoría de asociaciones hacen eso cuando estamos haciendo nuestra práctica. Ellos nos van a decir, le tienes que dar estos documentos a tu cliente, que uno de esos es el consentimiento informado y otro de ellos es ah, el compromiso de confidencialidad y anonimato. ¿Ok? Vamos a ir con nuestro siguiente slide. Ok, la número 4 es competencia. Los trabajadores sociales deberían suministrar servicios y representarse a sí mismos como competentes solo dentro de los límites de su educación, entrenamiento, licencia, certificación, consultas recibidas, experiencia supervisada o otras relevantes experiencias profesionales. Nosotros no nos podemos presentar como trabajadores sociales si no tenemos la licencia de trabajo social. Es muy importante, ¿ok? Necesitamos tener nuestra licencia y necesitamos tener nuestra certificación, especialmente en este país que se ven tanto las demandas, precisamente por eso tenemos que cuidar mucho lo que es nuestra licencia y estar teniendo nuestras certificaciones para poder ejercer la labor social. Número 5. Competencia cultural y diversidad social. Los trabajadores sociales deben demostrar su comprensión de la cultura y función en el comportamiento humano y de la sociedad, reconociendo las fortalezas que existen en todas las culturas. En uno de los temas pasados yo les hablaba la importancia de aceptar la cultura de las demás personas, la religión de las demás personas y la diversidad social. No podemos juzgar a las personas que lleguen con nosotros, am, a los casos que se presenten con nosotros basados en su cultura, basados en su religión. Entonces, eso es parte de la ética. Necesitamos atender a todo tipo de personas. No los podemos juzgar y no los podemos rechazar. Ahora hay una diferencia. Si vemos que hay un conflicto de intereses, que es el siguiente, como trabajadores sociales debemos estar alertas y evitar conflictos de intereses. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si yo sé que hay algo que está interviniendo quizás en mi manera de pensar al punto donde yo ya me involucré con esa persona, lo mejor que puedo hacer es referir el caso, porque esto sería un conflicto de intereses. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que tener mucho cuidado con el conflicto de intereses, porque tenemos como profesionales, tenemos que tener un juicio imparcial. No podemos no podemos poner sobre el cliente lo que nosotros pensamos. Tenemos que aprender también a respetar. Si vemos que el caso es muy difícil, entonces lo que vamos a hacer es referirlo, hablar con nuestro supervisor y referir el caso. ¿Ok? Vamos a ir con nuestra siguiente. Ok, la número 7 dice, privacidad y confidencialidad. Los trabajadores sociales deberán respetar el derecho de los clientes a la privacidad. Los trabajadores sociales no deberían solicitar información privada o de sobre los clientes excepto por razones profesionales. Una vez que la información privada es compartida, se aplican las normas de confidencialidad. Todo lo que ellos nos digan
tiene que guardarse en anonimato y confidencialidad. Les mencionaba anteriormente que la única forma para romper la confidencialidad y el anonimato es del cliente es si la vida de la persona está en peligro o la vida de alguien de su familia o otro ser humano. Entonces, esa es la forma donde vamos a romper la confidencialidad. Vamos a ir con nuestro supervisor y vamos a permitir que nuestro supervisor o supervisora den el seguimiento de caso. Entonces, en caso de abuso sexual a menores, de violencia, digamos, de violencia familiar en el punto de que la vida de una persona está en peligro, sí se va a romper la confidencialidad. De hecho, como trabajadores sociales tenemos 24 horas para hacer el reporte. Entonces, vamos con nuestro supervisor, le pasamos, hacemos el manejo de casos, le pasamos el caso y nuestro supervisor es el que tiene que hacer ese reporte, ¿ok? Los trabajadores sociales podrán relevar información confidencial cuando sea apropiado con el consentimiento válido por parte del cliente o una persona legalmente autorizada por el cliente. Los trabajadores sociales deberían proteger la confidencialidad de toda la información obtenida en el curso de un servicio profesional, a excepción que existan razones profesionales de peso. Por ejemplo, va a haber casos donde la corte va a requerir que se pase, digamos, un reporte de lo que se está trabajando con la persona. Entonces, la corte va a traer ya sea un papel legalmente, am, o puede ser un permiso del cliente para que puedan abrir su caso para que lo puedan presentar en corte. Entonces, todo tiene que ser documentado, ¿ok? Cualquier permiso para poder romper la confidencialidad del cliente en estos casos tiene que llevar una firma de ellos, porque si no pueden resultar en una demanda también hacia la asociación, ¿ok? Acceso a los registros. Los trabajadores sociales deben suministrar a los clientes con el acceso razonable a los requisitos, a los registros sobre ellos. ¿Ok? Entonces es lo que les mencionaba. ¿Ok? Hay acceso de registros, pero siempre y cuando tengan una firma o venga de una institución que legalmente está requiriendo ese documento también. Relaciones sexuales. Los trabajadores sociales en ninguna circunstancia deben involucrarse en actividades sexuales, comunicaciones sexuales inapropiadas en persona o mediante medios tecnológicos, contactos sexuales con sus clientes actuales, ya sea que dicho contacto sea consentido o forzado. Los trabajadores sociales no deben involucrarse en actividades o contactos sexuales con las familias de sus clientes o otros individuos um, con los cuales los clientes mantengan su relación personal cercana donde exista el riesgo de explotación o daño potencial al cliente. No pueden involucrarse sexualmente o emocionalmente con ningún cliente, ¿ok? 10. Contacto físico. Los trabajadores sociales no deberían involucrarse en contacto físico con sus clientes cuando existe la posibilidad de daño psicológico al cliente como el resultado de contacto, tales como acuñar o acariciar los clientes, como el apapachar los clientes. Entonces no podemos invadir el espacio personal, ¿ok? Porque podemos hacer una transferencia emocional con el cliente o una contratransferencia. Entonces el cliente puede desarrollar una codependencia con nosotros mismos, si lo vimos en la clase de codependencia. 11. Acoso sexual. Los trabajadores sociales no deberían acosar sexualmente a los clientes. El acoso sexual incluye avances sexuales, pedido sexual, solicitud de favores sexuales y otro contacto verbal, escrito, electrónico o físico de naturaleza sexual. No podemos, como trabajadores sociales, involucrarnos sexualmente con nuestros clientes. Lenguaje despectivo. Los trabajadores sociales no deberían utilizar el lenguaje despectivo en comunicaciones escritas o verbales hacia ellos o acerca de los clientes. Esto también incluye lo que les mencionaba en la clase de lenguaje corporal. Entonces, sí es importante que aprendamos a trabajar en nuestro lenguaje corporal y no usar lenguaje despectivo. No podemos decirles a los clientes como cosas fuertes que involucren a ellos la parte emocional, como
decirles, digamos un ejemplo, no puedes ir con un cliente y decirle, señora, usted es una controladora. Ese es un lenguaje despectivo. Eso no podemos ir y etiquetar a nuestros clientes, ¿ok? Pago por los servicios. Al establecer horarios, los trabajadores sociales deberían asegurarse de que los horarios son justos, razonables y proporcionados a los servicios prestados. También deben presentarse en consideración a la capacidad de los clientes para pagar. Esos son los pagos por servicio. Generalmente la institución es la que se encarga de emitir eso. ¿Ok? 14. Clientes que carecen de la capacidad para tomar decisiones. Cuando los trabajadores sociales actúan por cuenta de clientes que carecen de la capacidad para tomar decisiones informadas, los trabajadores sociales deben tomar las medidas razonables para salvaguardar los intereses y derechos de los clientes. Siempre van a tener que tener ellos un representante legal cuando no tienen la capacidad ellos de tomar decisiones, ¿ok? 15. Interrupción de servicios. Los trabajadores sociales deben realizar esfuerzos razonables para asegurar la continuidad de servicios en el caso de que los servicios sean interrumpidos por factores como indisponibilidad, problemas en comunicación electrónica, mudanza, enfermedad, discapacidad o muerte. Y la 16 dice, derivación, vamos a ir a la derivación de servicios, que es prácticamente donde ellos van a firmar para poder derivar o también para transferir lo que sería el caso, ¿ok? Cuando ya terminamos, hacemos la derivación de servicios. Y vamos a ir con la siguiente slide que tengo aquí, que es las responsabilidades éticas de los trabajadores sociales hacia los colegas, las personas con las que trabajamos. Entonces, el código de ética también requiere que tengamos, que sigamos las normas de ética dentro del trabajo con nuestros coworkers o colegas o colaboradores, ¿ok? Número uno, el respeto. Los trabajadores sociales deberían tratar a sus colegas con respeto todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que respetar a nuestro supervisor y a nuestros compañeros de trabajo. Número dos, confidencialidad. Los trabajadores sociales deberían respetar la confidencialidad compartida con los colegas en el curso de las relaciones y las transacciones profesionales. O tiene que haber confidencialidad de todo, ¿ok? Colaboración interdisciplinaria. Los trabajadores sociales que son miembros de un equipo interdisciplinario deberían participar y contribuir en las decisiones que afecten el bienestar de los clientes, precisando las perspectivas, valores y experiencias de la profesión del trabajo social. Y número 4 dice, disputas que involucran a colegas. Los trabajadores sociales no deberían de tomar ventaja de las disputas entre un colega y un empleador para obtener una posición u otro tipo de avance en el interés propio del trabajo social o del trabajador social. No podemos tener disputas y mucho menos aprovecharse de disputas de otros para subir. Y tenemos que respetar esa ética. Consultas. Los trabajadores sociales deberían buscar el asesoramiento y el consejo de sus colegas, siempre que tales consultas sirvan a los mejores intereses de sus clientes. 6. Relaciones sexuales. Los trabajadores sociales que funcionan como supervisores, educadores, no deberían involucrarse en actividades o contactos sexuales, incluidos verbales, escritos, electrónicos o físicos, con supervisores, estudiantes, pasantes u otros colegas sobre los cuales ejercen la autoridad profesional y de esta misma manera también el acoso sexual. Los trabajadores sociales no deben acosar sexualmente a supervisores, estudiantes, pasantes o colegas. El acoso sexual incluye avances sexuales, pedidos de naturaleza sexual, solicitud de favores sexuales y otras conductas físicas, escritas, electrónicas, verbales o de naturaleza sexual. 8. Impedimento de colegas. Los trabajadores sociales que tienen un conocimiento directo del impedimento de un colega debido a los problemas personales y estrés psicológico. ¿Ok? Vamos a ir con la 9. Incompetencia de colegas. Los trabajadores sociales que tengan conocimiento directo a la incompetencia de un colega debido a problemas personales, estrés psicológico, abuso, sustancias o dificultades de salud mental que interfieran con la efectividad de la
ética, deberían realizar consultas con ese colega y asistirlo para que tome acciones que remedien dicha situación. Va a haber en algunos casos que van a tener que reportarle a su supervisor, ¿ok? 10. Conducta no ética de colegas. Los trabajadores sociales deberían tomar las medidas adecuadas para desalentar, prevenir, exponer y corregir la conducta no ética de sus colegas, incluyendo el uso no ético de la tecnología. Los trabajadores sociales deberían conocer las políticas y procedimientos establecidos para el manejo de cuestionamientos acerca del comportamiento no ético de los colegas. Y por último, quiero dejarlos con Miqueas 6:8 que dice, oh hombre, te ha dicho el Señor lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Él te pide? Solamente obrar con justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Este versículo resume principios éticos fundamentales al enfatizar la justicia en el trato a los demás, la compasión y una relación humilde con la divinidad. Como trabajadores sociales y agentes de bienestar social, necesitamos practicar la ética, la moral y sobre todo reflejar el amor con aquellos que están a nuestro alrededor, empezando con nuestra familia y por ende con nuestros clientes. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias.